Fue en el año 1983, durante mi año de servicio social en el Hospital Rural del IMSS-Coplamar, en Ocosingo, Chiapas, cuando escuché por primera vez hablar del doctor Roberto Gómez Alfaro y su grupo de colaboradores, quienes atendían en la selva lacandona, la frontera sur de México, a cientos de pacientes indígenas, campesinos y refugiados guatemaltecos que huían de la guerra. Su nombre era ya una leyenda en las comunidades, por ser él quien al llevar hasta la selva la sanidad pública, los cientos de consultas y cirugías realizadas, había eliminado de facto las paredes del Hospital General de Comitán María Ignacia Gandulfo, que dirigía desde el año 1975. Durante su gestión como director del hospital y los años que siguieron en el Sanatorio Fraternidad, fundado también por él en Comitán, Chiapas, el doctor Gómez Alfaro educó a las comunidades en los principios básicos de la salud pública, en primeros auxilios y técnicas quirúrgicas en los quirófanos móviles que introdujo a la selva. Durante esos años, el Hospital General de Comitán fue un modelo de medicina social que se esparció a lo largo y ancho de la selva con los cientos de promotores de salud comunitarios formados por el doctor Gómez Alfaro y su grupo. En esos años nunca supe su nombre, solo sabía de él cómo le llamaban en las comunidades, el doctor de los pobres. Desde esos años, su vida y obra siempre las he asociado con la vida de otro grande de la medicina y del humanismo, el doctor Norman Bethune, el médico canadiense, cirujano de tórax, padre de la medicina social en su país y héroe nacional de Canadá, médico internacionalista en España, donde creó los bancos de sangre móviles que llevaban la sangre a los heridos hasta el campo de batalla, y en China, donde fue el precursor de lo que posteriormente se conoció como el movimiento de los médicos descalzos y donde también es un héroe nacional. Como país debemos sentirnos orgullosos del doctor Roberto Gómez Alfaro, a quien con todo respeto llamo el doctor Norman Bethune mexicano. Sea esta entrevista un homenaje a la vida y trayectoria del doctor Roberto Gómez Alfaro, al médico, al humanista, a la leyenda viviente de la medicina social en México y Latinoamérica, al hombre comprometido toda su vida con las causas sociales, modelo y fuente de inspiración para los estudiantes de medicina, médicos y los trabajadores de la salud, y para quien, dicho en palabras de él, servir a la humanidad es la mejor obra de la vida y servir a quienes menos tienen es una satisfacción. Doctor Roberto Gómez Alfaro, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa y poder tener esta oportunidad de conversar con usted, de conocer sobre su vida, de conocer la experiencia que usted ha tenido a lo largo de décadas en la medicina. Usted representa para muchos de nosotros médicos un modelo a seguir de lo que debe ser la medicina, de lo que debe ser un médico. Es usted un personaje histórico y vamos a ver a lo largo de esta conversación el porqué que debe ser conocido no solo en el país, sino en toda Latinoamérica, para que este modelo de médico que ha sido usted, que ha ejercido la medicina en esta zona del país, sea conocida principalmente por los jóvenes y los inspire para retomar muchos valores que hemos perdido actualmente en la medicina. Para hacer una introducción breve, el doctor Roberto Gómez Alfaro es egresado de la UNAM, de la Facultad de Medicina de la UNAM, y posteriormente realizó estudios de cirugía general. Una vez que realizó sus estudios de cirugía general, trabajó un par de años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica 10 en la Ciudad de México, y posteriormente se trasladó a vivir y a trabajar aquí en Comitán, Chiapas, donde fue por poco más de 10 años el director del Hospital General de Comitán,
donde creó todo un modelo de atención a los pacientes de esta región del país, pero que es un modelo que puede ser aplicado, replicado en todas partes, aplicando un modelo de medicina social, donde el hospital se proyectó verdaderamente a las comunidades. Doctor, muchas gracias. Me gustaría saber un poco más acerca de su vida antes de llegar a ser médico. Sabemos que usted vino de una familia de pocos recursos económicos y que, bueno, eso lo sensibilizó a usted para que en el resto de su vida haya estado luchando precisamente para que la pobreza, las condiciones que generan la pobreza, pues se erradiquen y el hombre pueda vivir plenamente. Como no, pues antes que nada, doctor Francisco, muchas gracias por estar aquí en la calle, todo su personal, muchas gracias por estar en la casa de ustedes. Gracias. Se engalana, como decimos en Comitán, se engalana la casa con su presencia. Muchísimas gracias. Y la oportunidad que nos da de difundir lo que pensamos nosotros, cómo debe ser un médico, empezaríamos diciendo que el médico nació para servir. Yo así lo entiendo. Estaba situado en una posición privilegiada para ayudar, para dar, para servir, para modificar, para comprometerse, etc. Así que esto que nosotros hicimos, si se le puede dar difusión y sirve, esperamos que así sea, para mejorar y hacer más integral la medicina, más completa, pues sería un regalo para mí en lo personal maravilloso, porque indudablemente con la difusión se crean escuelas, se crean conceptos, se crean ideologías, etcétera, y esa oportunidad que nos da de proyectar hacia los demás este trabajo que afortunadamente pudimos hacer, se le agradece. Como usted dice, yo soy comiteco, nací aquí, vengo de una familia con mi madre soltera. A de mi padre, pues no lo conocí, una vez lo vi a caballo, pero de ahí, pues fue un verdadero extraño para nosotros. Yo siempre les digo que el Gómez es un poco robado, o un mucho robado, ¿verdad? Porque yo no conocía a mi padre. Mi madre era una mujer admirable porque siendo madre soltera se atrevió, teniendo cuarto año de primaria, no conociendo México ni nada, se atrevió a ir, solo mi hermano, mi mamá y yo, a llevarnos a México. Eso, le pondré el ejemplo que cuando yo decidí venirme para Comitán, al revés, de México para acá, yo con una profesión, con una especialidad y todo, lo pensaba, me daba miedo venir para acá, pero que ha de haber sido para mi madre, un momento determinado irse para allá. Aquí en Comitán, mi madre trabajó en una panadería, prestaba su fuerza de trabajo, daba su fuerza de trabajo para construir el pan. Nunca. La señora de la panadería pues, nos daba un cuartito, algo así, para que viviéramos mi hermano Armando, mi mamá y yo. Dos experiencias un poquito curiosas, se las platicaré. Una es que siendo muy niño, aquí en Comitán había en ese entonces, estamos hablando de 40, 41, 42, por así, muchas víboras, etcétera. Dice mi mamá que un día llegué con una víbora en la mano, dice tírala, tírala. Luego en Comitán también se hacían las regaderas, los baños de tejamanil, una madera muy delgadita, etcétera. Se hacía la regadera, se subía el agua, muchas veces se subía a mano con cubetas, etcétera. Y un día ve mi mamá que estaba yo colgado del tinaco arriba, queriendo sacar agua. Yo le agradezco a Dios pues que ni el coralillo me haya picado, ni yo me haya bañado en el tinaco, ¿verdad? Entonces, fue así. Después de un tiempo
mi madre decide irse a México y nos vamos para México. Estuvo allá mi mamá como sirvienta en una casa de comitecos allá, en un edificio de departamentos. Yo cuando supe que pues era sirvienta y todo, sí sentí feo, ¿verdad? Pero dije, bueno, seguimos ahí. Y lo que son las cosas, doctor. Un día en el Parque de los Álamos, en México, en el mercado de los Álamos, me lleva mi mamá de la mano y se acerca una señora, doña Julia Flores, y le dice, ¿usted está buscando casa? Sí, dice, no, véngase. Y nos llevó. Ella había hecho de su casa, en el garage, 2 cuartitos de madera, 2 cuartitos. Un cuartito era tienda y el otro fue todo lo demás. Ahí nos pasamos como 15 años viviendo ahí. Yo trabajé y estudié desde 4º año de primaria. Fui mozo, fui mandadero. Trabajé con un señor Benjamín del Campo que vendía triciclos, motocicletas, carritos, etcétera. Y mi trabajo era, estamos hablando, yo tendría unos 10 años, 11. Mi trabajo era repartir acerrín con petróleo, pasarlo recogiendo y ya quedaba limpio. Don Benjamín me daba la oportunidad de que yo fuera a la escuela. Y ahí fui a una escuela de la colonia Álamos, que también otra cosa muy curiosa, escuela B713, Estado de Chiapas. Y ahí pasé, me preparé, pues sucedió que en 6º año de primaria, el maestro Esaúl, yo creo que el maestro Esaúl había querido toda su vida estar en el D. Yo solamente así me lo explico porque era un maestro muy alegre y todo, pero nos puso 10 a todos. Yo tengo 10 en la primaria, no sé si merecido o no, lo más probable es que no, pero gracias al maestro. Pero ese 10 le abre a uno las puertas para entrar a la secundaria. En Comitán, mi madre, antes de irnos a México, ya me había metido para que aprendiera zapatería, sastrería, etcétera. Y se acostumbraba que si usted quería ser sastre, pues iba con el maestro sastre, y ahí como que te regalaba usted ahí, ¿verdad? Entonces, yo no pensé poder estudiar. Tenía la intención de ser mecánico. Y anduve buscando en el DF, en las colonias Álamos, la Narvarte, etcétera, un taller donde me hicieran favor de recibirme, que aprendiera yo mecánico. Esa era mi ilusión, pero no lo encontré. Y me acordé de un amigo, Alfredo Pinto, que él estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. Le dije que por favor me llevara a donde era. Yo no tenía idea de dónde era el centro, dónde era Justo Sierra, dónde era Guatemala. Ya me llevó Alfredo, me llevó un día, y al otro día yo ya fui a hacer mis papeles y todo, y así entré a la universidad. Maravilloso, porque si yo hubiera encontrado el taller, sería mecánico. Porque era mi intención, me salía de corazón. ¿Por qué soy médico? No sé. Es decir, no hay antecedentes de la familia, no hay nada, ¿no? De repente me dio por ser médico. Y entonces los 3 vivíamos en un cuartito como de 3x3, había un bañito, etcétera. Nos costó trabajo, ¿verdad? Pero me gustó estudiar. Me pegué al estudio y me motivaba mucho, sobre todo en ese entonces, tener mucho dinero. Yo quería tener mucho dinero para darle a mi mamá lo que quisiera. Yo veía cómo trabajaba y cómo era, ¿verdad? En su tiendita La Esperanza se llama. Eso era, hasta ya terminé la primaria, la secundaria, la preparatoria, el pase era automático a la universidad. Y ahí me decidí por la medicina, pero no sé por qué. Una vez que usted concluye en la universidad, ¿qué lo motiva a seguirse preparando? Porque usted hizo la residencia en cirugía general
En el Hospital General de la Ciudad de México. Sí. Bueno, yo tenía la idea al venir a hacer el servicio social aquí venimos a Comitán, me casé unos 10 días antes, luego venimos acá y me gustó la Trinitaria, y ahí me fui a hacer mi servicio social. Hasta ese entonces, hasta el servicio social, yo tenía la idea de ser cardiólogo. Me gustaba la cardiología, dentro de las notas buenas que tengo, y la cardiología es una de ellas, la neurología, me gustaba, yo quería ser cardiólogo. Pero llego a Trinitaria y me encuentro con muchas patologías quirúrgicas, etcétera, y pensé que era mucho mejor, que iba a ser más productivo siendo cirujano general. Eso es lo que me impulsó a hacer cirugía general. Sin embargo, desde ese entonces, yo hice mi internado rotatorio de pregrado en el Centro Hospitalario 20 de Noviembre, cuna del movimiento médico. Ahí, un año antes se había iniciado, en noviembre, el movimiento médico, la Asociación de Médicos Residentes, la Sociedad de Medicina, etcétera, todos los movimientos y todo había nacido ahí. Y yo llego para ahí ya un poco sensibilizado hacia ser más crítico del sistema político, económico, social en el que vivíamos, y me encuentro en el movimiento médico, pues que nos golpeaban, nos pegaban, nos corrían y todo por pequeñeces. Eso yo siento que ese año me radicalizó bastante a ser más analítico, a dejar un poco los valores materiales de un lado y buscar otro tipo de valores para buscar un poco de justicia social, mayor igualdad, participación más activa directamente en los aspectos políticos, etcétera, que eran muchas las necesidades. Eso fue en el 20 de noviembre. Llego a Trinitaria y en Trinitaria no había luz. Entonces se formó un patronato dentro del cual me hicieron el favor de invitarnos los señores de Trinitaria, los compañeros de Trinitaria, que pertenecíamos al patronato pro electrificación, y empezamos. A mí me encantó también eso porque pues casi estaba más haciendo promoción a la luz que en el centro de salud, sin abandonar esto, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar con el proyecto pro electrificación. Llegamos con un señor, don Amado Pasquel, que él era el recaudador de agua ahí durante 20 años, y le platiqué pues que era muy importante la luz, que lo que dice, ay doctorcito, estoy más en el centro de salud que perdiendo el tiempo con eso. Es más fácil que la luna llegue a Trinitaria que llegue la luz. Vaya, pues está uno luchando por eso, se desanima un poco, pero no. ¿Qué me reanimó otra vez para seguir con eso? Que un día voy a una casa muy pobre, la señora en una chocita, vivía sola, y le platico lo de la luz, las ventajas que puede tener la luz, que si podía tener licuadoras, puras tonterías, lavador, y toda la señora apenas si podía vivir, ¿verdad? Me dice la señora, sí lo entiendo doctorcito, yo era su médico, entiendo doctorcito, aquí tiene usted, le basta un par de pesos. Me dio 2 pesos, se me hizo a mí una riqueza. ¿Qué pasó después? Como 4 meses después de que yo me fui, nos pedían 130,000 pesos por la luz. Creo que se quedaron como 100,000. Como a los 4 meses me avisa que ya había llegado la luz a Trinitaria. Entonces, yo siento que desde ahí ya tenía tendencias importantes, fuertes, para tratar de buscar cambios que beneficiaran a la población. Muy bien. Pero, bueno, sí. No, continúe. No. Muy interesante. No.
Bien, entonces hay dos sucesos que lo marcan. Uno que es su participación en el movimiento médico de 1964, que fue reprimido violentamente por Gustavo Díaz Ordaz en esa época, y que posteriormente, bueno, usted llega aquí a hacer su servicio social a Trinitaria, en una época de muchas carencias, ¿verdad? Sí. En la población, que puedo decirle que no ha cambiado mucho, ¿no? Sí. La falta de servicios básicos, de servicios como el agua potable, Hola, Moreno. Sí. el acceso a la energía eléctrica, a caminos pavimentados, el acceso a los servicios médicos completos, que haya médicos, enfermeras, que haya medicamentos, que haya infraestructura para poder llevar a la práctica, a la vida real, lo que dice el artículo 4 constitucional del derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos, ¿no? El sur de México es una zona geográfica donde nosotros vivimos de manera cruda, ¿verdad? Esta realidad, donde la población tiene pocas posibilidades de acceso todavía a educación y a salud, ¿no? A los servicios de educación y salud. Y bueno, entiendo que después de que usted ejerce un par de años allá en la Ciudad de México, viene a Comitán, y es aquí en Comitán donde ya con esa conciencia social usted desarrolla un modelo de medicina social muy exitoso, muy eficaz para poder atender y resolver las necesidades médicas de la población, pero que también revoluciona el concepto de la medicina social. Me gustaría que nos platicara la experiencia desde que usted fue director del Hospital de Comitán y llevó a la vida real ese concepto del hospital proyectado a la comunidad. ¿Cómo no? Mire, yo creo que sí, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis en esto. Para hacer mi especialidad, como usted mencionó, lo hice en el Hospital General de México. Y nos impresionó, yo venía del 20 de noviembre. Allí en el 20 de noviembre, pues era el otro extremo de la medicina. Es decir, en el 20 de noviembre, por ejemplo, el interno rotatorio era como el mandadero. Vaya y haga esto y haga esto. Yo vi entré a una cesárea mientras estuve haciendo mi internado rotatorio de pregrado, pero nada más vi que salía el niño, todo el mundo me echaba para atrás. Entonces, eso es importante porque al llegar al Hospital General de México, me encontré, yo de veras el primer día que hice guardias en ginecobstetricia, dije, se van a morir todos. Porque nos daban un par de guantes, con ese par de guantes, teníamos que atender a todos los que llegaran. Si no, pues va a ser un contaminadero y todo, ¿verdad? Entonces, encontré unas necesidades terribles. No habían medicamentos, no había, por ejemplo, servicios de urgencias, eran dos como pabellones, los enfermos en unas camillas como con llantas de bicicleta, de plano no había medicina. En ese entonces el metronidazol estaba saliendo, excelente, había mucha amibiasis, abscesos hepáticos, casi cada 2 o 3 guardias operamos un absceso hepático y no teníamos metronidazol. A veces, para hacer un poco la comparación, a veces teníamos que juntar de nuestra bolsa algo para comprar el medicamento, etcétera, o ir con las damas voluntarias. Y ahí nos decían, ahí vienen los pirigüeños, pero siempre nos ayudan. En fin, había unas necesidades tan terribles que nos enojaba, molestaba, nos sentíamos muy incómodos, muy inconformes con eso. Pensamos que era necesario cambiar eso un poco, ¿verdad? Y empezamos a platicar los residentes y todo. Se nombró entonces un comité dentro del cual
estuvo su servidor, 10 residentes, para que viéramos cómo mejorar el servicio de urgencia. Fuimos y hablamos con el director pues es un maestro de nosotros, lo respetamos, etcétera. Nos platicó de todo, menos del servicio de urgencia. Después de 3 horas de estar ahí ya con dolor de cabeza y todo, No resolvió nada. Terminamos la plática con el doctor Martínez Cortés. A mí me convenció que no teníamos por qué hacer, porque le dijimos que íbamos a hacer una huelga, que no teníamos por qué hacer huelgas ni nada. Salí convencido. El otro amigo, Manuel de la Concha, nos llevó a que tomáramos un juguito, empezáramos a platicar, y Manuel de la Concha nos convenció que no nos había dicho nada. Al otro día vamos con el director, le platicamos, pero ya nada tontos, llevamos preguntas precisas, hablamos con él, nos dice lo mismo. Entonces le dijimos, perdón maestro, pero vamos a ir a ver al secretario de Salubridad, que era Jorge Jiménez Cantú. Bueno, pues vaya, así nos recibió con una rapidez el secretario de Salubridad. Le planteamos, tuvimos 3 meses en huelga. 3 meses en huelga. ¿Qué se consiguió? Se consiguió primero que se modificara todo el servicio de urgencia. Se construyó nuevamente cuartos, camas. Estábamos acostumbrados a trabajar tan mal, con tan pocos recursos, que cuando decían que necesitábamos la lámpara de chicote, dijimos una lámpara de chicote para cada departamento. No, uno para cada 2. No, le digo, no, pues una para 2. Entonces se consiguió eso. Se consiguió que rayos X y laboratorio lo pusieran ahí en urgencias especial. Se consiguió que le dieran un fondo revolvente de 5,000 pesos diarios. Estamos hablando del 68, 69, perdón, 68, 69. Se consiguió todo eso. Eso también a uno lo va radicalizando, viendo las necesidades. Entonces, con esas experiencias, y luego llego allá en el Hospital General no teníamos metronidazol. Llego a la clínica 10 y de repente se les ocurre que querían acabar con las amibas a base de darle metronidazol a la mayor parte de los enfermos que llegaban. Pusieron supervisores para ver si uno prescribía el metronidazol. Peor. ¿Cómo? En un lugar se está muriendo la gente y no tenemos metronidazol. Y en el otro lugar le estamos haciendo daño a una gente o desprestigiando a la institución, dando metronidazol para enfermedades que tenía. No, todo eso lo va uno cuestionando. Inclusive, estando en el Seguro Social, un día me mandaron a llamar al centro médico y ya les dije, ¿y para qué? Yo estaba propuesto para ser subdirector de una clínica. Digo, no, le digo, yo no quiero, de veras, muchas gracias. Y ya, me hablan y entonces llego a Comitán, circunstancialmente también. Yo estaba muy cansado de la clínica 10, ganaba muy bien, logré tener un carro último modelo, el único que he tenido en mi vida, ¿verdad? Etcétera. Y ganaba bien, compré una casa por abonos, pero la compré, etcétera, etcétera. Ganaba un promedio como de unos 25, 30 mil pesos, que hacía guardias, domingos, sábados, etcétera. Aquí llegué ganando 6,200 pesos, todo lo que gané durante los 11 años. En esas condiciones llego a Comitán circunstancialmente, porque mi idea era juntar un poco de dinero e irme, pero yo pensaba irme para el norte, con mi familia y todo, y donde me gustara ahí me iba a quedar, bien organizado, bien planeado, ¿verdad? Pero ahí me iba a quedar. Y entonces llegué en eso llega mi madrina, una madrina de acá. ¿Cómo llegó mi madrina en esos momentos a México? Y yo la llevaba el 20 de noviembre a que le dieran radiación. La llevaba. Me habla mi padrino Jorge Ortiz, dice, ahijado, ¿qué hiciste siempre? No, pues soy cirujano. Vente a Comitán.
Digo, no, pues allá no hay hospital. No, tú vente. Ya me comunicó con el jefe de los servicios. El jefe de los servicios me dice, sí, vengas. Ya llevé mis papeles a la secretaría. Me tocó el clásico burócrata, dice, a Comitán. Comitán no tiene presupuesto, no tiene hospital, no tiene hijos. Llegué renojado a la casa. Me volvieron a hablar. Y entonces ya llevé mis papeles, me los recibieron y llegamos acá. Llegamos un 19 de septiembre de 1974. Llegué al hospital un día en la noche, fui y encontré al que después sería maravilloso amigo, don Armando Figueroa. Más Figueroa estaba como velador, ¿verdad? Yo llegué y le digo, quiero ver, ¿quién es usted? Soy el nuevo cirujano. Bueno, después de tiempo me dijo que cuando me vio con zapatos, como pantalón vaquero, con camisita, etc., dijo, ya nos llevó a tostada, dice, pues este va a ser el cirujano que lo pensó, ¿verdad? Bueno, entonces llegamos a Comitán y me encontré con un hospital muy bonito, muy limpio, muy todo, pero sin nada. No había mesa de operaciones, no había laboratorio, no había rayos X, estaba el aparato tirado ahí, aparato de 100 miliamperes, tirado, no había enfermos, ¿verdad? No había. Entonces, y no había mesa de operaciones, etc. Yo pensé regresar. Dije, no, pues ya pasamos tantas pobrezas en México con el Hospital General y todo, otra vez estar acá. Pero no, bendito sea Dios, decidí quedarme. Y qué bueno, porque para mí ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida, ¿verdad? Fue empezar a construir todo. Muchos del personal que estaba ahí era un personal improvisado. Alguien que había puesto una inyección intramuscular, venga, se va a hacer enfermera y una serie de cosas. Y muchos ni querían estar ahí. Y hubo una señora, doña Nelly Escobar Santiago, la jefe de enfermeras, era la única titular, la única. En ese momento ella se encargaba de preparar a las demás, etc. Pero no había nada que hacer, etc. Entonces fue empezar desde todo, empezar a ver cómo surtíamos todo. Cuando yo estuve como cirujano 3 meses, de septiembre a diciembre, en enero del 75 me mandan a llamar a Tuxtla, me dicen que yo soy el nuevo director. Yo no pedí nada, ni me imaginé. El director, don Octavio Esponda, el objetivo que teníamos mi esposa y yo era trabajar de lunes a viernes en el hospital y sábado y domingo irnos a dar consulta gratis, nada más, ¿verdad? No, cuando me dan todo eso digo, no, utilizando bien las cosas se puede hacer mucho bien. Y sí, se cumplió, afortunadamente, en muchas circunstancias. Empezamos a radicalizarnos un poco más, hasta entrar en contacto con las poblaciones marginadas, a conocer la enfermedad del hambre, a cuestionarnos mucho, por ejemplo, en las comunidades indígenas, en Nuevo Jerusalén, y llegamos a encontrar hasta 3 niños muertos, que nacían muertos por tétanos, por la entrada a través del cordón. Y hijo, era increíble, ¿no? No es posible que estén muriendo, de 10 se mueren 3, y vimos el hambre, vimos cómo le cuesta trabajo a la gente, etcétera. Empezamos a analizar que no basta ser un buen cirujano, que es bueno, es excelente, etcétera, ser un buen cirujano, un internista, un obstetra, etcétera, etcétera, pero que hay que complementarlo con algo más, y ese algo más es a lo mejor más importante que el aspecto técnico en sí, como es encontrar en dónde está la sociedad, su estructura, su formación, su ideología, principios, su riqueza, su economía, etcétera, en dónde está generando enfermedad. Empezamos a analizarnos nosotros mismos. Por X circunstancias
hacia el 75, final del 75, hay un accidente con un compañero indígena en la selva Lacandona, en Nuevo Jerusalén. Ahí estaban dos misioneros, el padre Francisco Sádava y Florencio, que era el seminarista, de repente se le cae una rama al Antonio Pérez, creo que se llama, y toda la mortaja tibio-peronea estaba de fuera, los huesos de fuera, etc. Entonces, histórico, pero yo creo que esto sirve también para que la gente entienda muchas veces la miseria en la que vive. Pensaron, Florencio, que era el seminarista, era un hombre alto, muy gordito, etc., pero con mucha iniciativa. Él decía, hagan esto, y el padre Paco a veces no intervenía, dice, hay que cortarle el pie. Y hay que cortar, ¿sí? Y ya llegan a las casitas que habían hecho, tenían un poco de gilocaína, y le dice Florencio a Paco, a ver, cortan el pie con el hacha. No, córtatelo tú. Total que dice el enfermo, oiga, pues sáquenme de aquí. Y entonces ellos a veces se ponen una silla, montan al enfermo en la silla y Eleazar, bueno, montan al enfermo en la silla a caminar. Total que lograron sacar al enfermo y un sábado, como a las 1 o 2, para eso no había anestesiólogo, no había nada. Entonces, yo ya venía para la casa de ustedes cuando se baja Florencio, que era cuate como de 120 kilos, etcétera, y ya veo el enfermo, digo, no, pues hay que operar. Sí. Yo no veía a Florencio tan positivo, tan afirmando tanto las cosas, tan seguro, etcétera, que dije, pues, que me instrumente, ¿no? Se quedaba la camisa quirúrgica como brasier, no, era muy gordito y todo. Me ayudó y todo, ¿verdad? Yo le puse la raquianestesia al enfermo, pidiendo a Dios, en la vida lo había hecho, ¿verdad? No, se fue la aguja, haga de cuenta que, pues, perfecto. Le puse la raquianestesia, lo operamos y le fue muy bien. Todo el tiempo que nosotros empezamos a entrar a trabajar en la selva, Antonio me iba y me recibía. Caminamos juntos, ¿verdad? Maravilloso. Pero entonces yo les pregunté, ¿cómo viven? Y ya me platicaron, le digo, no es posible que vivan así, así vivimos. Le digo, bueno, invítenme. Sí, ¿cómo no vamos? Al principio me arrepentía del invíteme, porque era caminamos como unos 12, 14 kilómetros, pero subir y bajar. Yo les preguntaba a los hermanos, ¿cuánto falta? ¡Ay, nomasito! Yo había hecho ejercicio, pues venía de México, y todo. Ese ay, nomasito se extendió. Pensé regresarme, dije, pero no voy a poder hacer lo que ya hice. Total, llegamos a Nuevo Jerusalén, era impactante la pobreza, no tenía nada. No, su casita, 4 palos, etcétera, una pobreza increíble. Lo cuestiona uno importantemente, muchísimo, porque dice, ay caramba, uno desperdicia muchas cosas que se están dando. E impresionaba la pobreza de las gentes y la riqueza del entorno biológico. Impresionaba, una selva preciosa, ríos corriendo, agua por todos lados, etcétera. Entonces, ahí empezamos a motivarnos para ir a la selva. Hablé con algunos compañeros y empezamos ahí a trabajar en la selva voluntariamente. Ahí empezamos a ver que no basta el puro acto biológico de la medicina, sino que era importante intervenir en los problemas sociales, económicos, etcétera. Y empezamos a ir gratuitamente y trabajar, etcétera.
Entonces vino aquí un doctor Ernesto González de la Torre, mi compadre, que él era muy académico. Yo soy práctico en las cosas, pero Ernesto era muy académico. Entonces lo que íbamos y hacíamos así voluntariamente, le dio una estructura académica a Ernesto. Contactamos con la Escuela Superior de Medicina del Politécnico y se hicieron 2 programas de trabajo, el plan Tojolabal y el plan de la Selva. Entre los dos más o menos se manejaban entre 20 y 25 casitas de salud, comunidades, etc. Y se empezó un trabajo padrísimo porque empezamos a hablar de las enfermedades, empezamos a hablar de los orígenes, empezamos a formar promotores de salud, gente que la comunidad nombraba para que nosotros los trajéramos al hospital, vieran las patologías, las enfermedades, el microscopio, etcétera, etcétera. Es decir, tratamos de socializar la medicina, llevándola allá y trabajando con ellos. Las comunidades respondían maravillosamente bien, hicieron su casa. Por ejemplo, en Nuevo Jerusalén, con la ayuda de los padres y de nosotros, en un año, año y medio, ya tenían todos letrina. Lo que nunca se había conseguido, ya tenían letrina, ya tenían toda serie de trabajo. También entendimos que parte importante y fundamental es la estructura política, la ideología que usted tiene, el manejo, la corrupción. Empieza uno a analizar el sistema político en el que está y ve uno el dispendio de medicamentos, la falta de interés. Los pobres no existen para el gobierno, no existen, no sirven, son un lastre, etcétera, etcétera. Y lo importante es para ellos acaparar capital, centralizar las cosas, centralizar el poder, etcétera. Pero la mayoría de las personas, los pobres, no existen, ¿verdad? A pesar de, como usted mencionaba, que es un derecho constitucional que debería por ley efectuarse, derecho a la salud, etcétera, pues se lo brinda. Entonces uno se vuelve un poco más radical y busca formas de organización donde pueda uno participar para ayudar a ellos, pero que ellos se ayuden fundamentalmente, que hagan un análisis de su vida, de su sistema político, de todo, ¿verdad? Y eso nos sirvió muchísimo porque la gente empezó a despertar. Al hospital, que no tenía enfermos en un momento determinado, yo lo recibí con 24 camas, lo dejé con 64 camas, pero doctor, llegamos a tener hasta 100 o 120 enfermos. Y la gente empezó a venir, a llegar, y había que darle respuesta con un sistema que nunca apoyó el hospital. Nunca. Ya ve que en los hospitales le piden a uno las cuotas de recuperación, ¿verdad? Nosotros les mandamos las cuotas de recuperación, pero nunca nos regresaba nada. Optamos por irnos por la libre, ya no les volvimos a mandar cuotas de recuperación. Lo que entraba era para la institución, para los enfermos. Por ejemplo, yo nunca trabajé fuera del hospital, nunca. Viví con lo que me pagaba el hospital, ¿verdad? Y sin embargo, pudimos en un momento determinado hacer obras de estructura dentro del hospital. ¿Qué se hizo? Se construyó un pabellón de infectología, se construyó un albergue para 40 enfermos, se construyó una unidad de rehabilitación nutricional mientras yo estuve, ¿verdad? Aparte de todo lo demás. Claro, cuando todo esto fue también con trabajo de las comunidades, venían y todo. El albergue era una necesidad. Usted llegaba a ver un enfermo y nuestros hermanos indígenas tienen la etnicidad. Es un valor inmenso que ojalá la tuviéramos nosotros. No va un enfermo solo, llega con 2 o 3.
Esos 2 o 3 se dormían abajo de las camas, etcétera, hasta que logramos hacer el albergue, logramos hacer todo. Nos volvimos muy críticos y analíticos del sistema político. Aprovechamos cualquier ocasión para criticarlo, etcétera, ¿verdad? Y sensibilizamos al personal también para que fueran con nosotros o ellos solos a las comunidades, que vieran de viso propio lo que es el hambre, lo que es la pobreza, lo que es la enfermedad, lo que es la injusticia. Tratamos de darle parte de solución a esto a través del hospital con proyección a la comunidad, que saliera, que se formaran promotores, etcétera, que la gente sintiera que su hospital era su hospital, que lo defendieran en caso de necesidad. Así fue. El gobierno no nos tocó durante mucho tiempo, pues por lo que usted quiera, pero fundamentalmente porque sabían el apoyo que teníamos con todo el personal. Eso sería a grandes rasgos el trabajo, como que quitamos las paredes, las bardas, etcétera, y nos fuimos ahí y aprendimos mucho, creo que también se hizo un gran trabajo, llegamos, le digo, a tener 120 enfermos, etcétera, y a ser muy críticos de la salud. Algún día, por ejemplo, fuimos a un meeting. En ese entonces el Partido Comunista no existía. Cuando salió, logramos que se afiliaran de Villa de las Rosas, etcétera. Nos invitaron un día a Villa de las Rosas y a mí me tocó ser ponente sobre cristianismo y comunismo, cómo unir las dos ideologías. Estaba yo hablando cuando empezaron los balazos, llegaron y murieron varios compañeros nuestros, etcétera. Un balazo pasó entre Ernesto González de la Torre y yo y un compañero campesino. Le pegó una columna, estábamos en el kiosco, sacó un pedazo de ladrillo y le pegó al campesino en la barba, cayó, ¿verdad? Estuvo golpeado por eso. Y yo pensé que eran cohetes, le digo, oye, ¿qué son cohetes? No, son balazos, ¿verdad? En fin, una serie de cosas. Todo esto que nosotros hicimos fue extrapolado a los refugiados guatemaltecos. Cuando ellos llegaron, miles de refugiados guatemaltecos, sin embargo muchos de ellos ya traían promotores de salud, sean cosas, y vi ahí el valor de la etnia. Nunca, por ejemplo, en los campamentos vi huérfanos, había orfandad, pero la comunidad como que los tomaba, los niños se sentían unas cosas maravillosas, valores maravillosos. Pienso entonces que en las instituciones se puede hacer mucho si se tiene honestidad, si se tiene autoridad moral para exigir cosas. Cuando yo tomé el hospital, por ejemplo, de repente me llegaban los enfermos, sobre todo de pediatría, que les habían cobrado. Oiga, no, ¿cómo no? Entonces yo sacaba de mi bolsa y se los devolví. Pero me molestó, fui a hablar con el pediatra. Dice, no, ya no te preocupes. Un día opero, y no, pues sí, yo igual, ¿verdad? Un día opero y una restricción intestinal. Llego al vestidor, me encuentro 2.500 pesos en mi bolsa. Ah, cabrón. Muchos hasta que hacen milagros, dan dinero. Ya veo, no, pues es que el pediatra había cobrado. Ya voy y le digo, oye, esto no es lo que te toca. ¿Qué me toca de qué? ¿De qué? No, de la cirugía. Aquí no se cobra nada. Nada. ¿Verdad? Entonces, por favor, devuélveselo al familiar. Le devolví los 2.500 pesos y le digo, yo no sé si se los devolvió o no, ¿verdad? Hubo necesidad a veces casi de agredir al personal, retarlos a los trancazos para que entendieran un poquito, porque la corrupción era espantosa, les hacía muy fácil. Son vidas, son situaciones terribles. Tratamos de quitar la corrupción, trabajar horas extras como no se imagina usted. Nunca recibimos un centavo por una extra, ni lo pedimos, ni lo quisimos, ¿verdad? Todo el trabajo
se hizo entre varios compañeros, su servidor, Roberto Tinoco, Raúl Belmonte, etcétera, 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 ¿verdad? Y así, yo creo que es fundamental ser crítico, analítico, buscar procesos alternativos que puedan mitigar y se puede transformar, sería ideal. Se puede transformar y se pueden meter esos valores de amor, servicio, trabajo, honestidad, eficiencia, etcétera, se puede hacer mucho. Muy bien, doctor. Su vida me recuerda, como le decía al principio, antes de que comenzáramos a platicar, la vida de Norman Bethune, que fue un médico canadiense que es considerado el padre de la medicina social en Canadá, y que gracias a su visión, Canadá, a pesar de ser un país de primer mundo, es un país que otorga el acceso a la salud universal a todos sus ciudadanos, sin costo. Es uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Y Norman Bethune fue precisamente uno de los impulsores. Pero Norman Bethune no se quedó solamente en su país. Norman Bethune, cuando estalló la guerra civil en España, él viajó, se incorporó como médico en las brigadas internacionales que se formaron en esa época de apoyo a los republicanos, y fue el que desarrolló el concepto del banco de sangre móvil, como lo conocemos ahora, banco de sangre, que consistía básicamente en que la sangre había que acercarla a los combatientes en el campo, al herido en el campo de batalla, y no esperar a que el combatiente, el herido, llegara al hospital, porque la mayoría se moría en ese periodo de tiempo. Entonces él organizó toda una logística, y bueno, después de su paso por España, él se fue a China, donde desarrolló también el concepto de los médicos descalzos. Yo he sabido que usted también preparó, adiestró a muchos campesinos, miembros de las comunidades indígenas, para que pudieran prestar sus servicios en cuanto a aspectos de salubridad muy básica, muy elemental, desde la potabilización del agua, la construcción de letrinas, cuestiones de higiene, que sabemos que mucha población indígena rural moría, ¿no? O muere todavía por esa carencia de elementos muy básicos de salubridad general. Entonces Norman Bethune en su momento desarrolla ese concepto de los médicos descalzos, adiestrando en un periodo de meses o un año a cientos o miles de campesinos chinos, y que revolucionan el sistema sanitario en China. Hay un ejemplo, no recuerdo ahorita el nombre del ministro de salud muy reciente, que fue de los médicos descalzos, ¿sí? Viene de esa tradición, llegó a ser un médico muy connotado y secretario de salud, ministro de salud de China, pero producto de eso. Yo no dudo que usted ha forjado, educado a muchos médicos en ese periodo de tiempo, que han llegado a ser médicos muy sobresalientes, médicos que han entendido, aprendido esa filosofía que usted les supo educar, ¿verdad? Y que tanto en México como en el extranjero han llegado a ser médicos muy importantes, ¿no? Recuerdo mucho al doctor Carlos Tena. Sí. Carlos Tena. Carlos Tena fue secretario de salud del ISSSTE. Sí. El director del ISSSTE. Fue también la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. ¿Cuál? La Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Eso también. Secretario de Salud de su estuvo estado. También Jorge Venegas, un uruguayo, que fue secretario de Salud en Uruguay, con el doctor que fue también muy sensible a las necesidades de los pobres. Tabaré Vázquez. De Uruguay. Sí, oncólogo. Sí, él fue su secretario de salud. Sí, sí, maravilloso. Quisiera, no sé si podemos hablar un poquito después del hospital. Sí, claro. Mire, adelante. Al sacarnos del hospital, yo ya tenía
pues me costó muchísimo trabajo tratar de entender un poco el entrar a la medicina privada. Le busqué, también le diré que durante este tiempo que estuve en el hospital fuimos a hacer un trabajo voluntario, técnico, al Hospital de Altamirano, de las Madres. Años tuvimos aquí, años. Y también regresábamos maravillosamente contentos. Qué hospitales con tanto sentimiento, con tanto cariño, atendían a los enfermos. Si yo llegaba y necesitaba operar a las 2 de la mañana, las madres se levantaban, pero contentas, alegres, etcétera, ¿verdad? Ahí estuvimos años trabajando. También ayudamos un poco al doctor Marcos Cripa, que en Tumbalá hizo un hospitalito, etcétera. Marcos Cripa llegó a pedir los medicamentos para la tuberculosis y luego me invitó a que fuera yo a operar a sus pacientes. Mientras hacía el sanatorio, llevaba a sus enfermos a Altamirano. Hizo su sanatorio y ya íbamos a operar con él. Ahí sucedió una cosa maravillosa. Había un doctor, Darrell Kester. Darrell Kester ejercía odontólogo en Alaska, de Alaska. Darrell Kester venía cada año, aquí íbamos a Tumbalá, atendía un promedio de unos 100 pacientes. Un día me dice Darrell Kester: Roberto, voy a llegar en mi avión. Digo, bueno, le digo, pero en Comitán no hay una pista. No, le dice, yo llego. Y cuando iba a llegar, llegué yo, venía en una avionetita, de cuenta de esas que sirven para fumigar, etc. Así una avionetita, desde allá venía el Darrell Kester. Inclusive los militares de aquí ya lo tenían rodeado, pensando que era narcotraficante. Yo no, le digo al capitán Vieira, que desde entonces le encarga, digo, no, capitán, él viene, pero sí, ese tipo, imagínese, qué cariño, qué sensibilidad, qué amor para los pobres. Venir de Alaska para acá, uno a veces no quiere salir a media cuadra para atender a un enfermo. No, maravilloso, ejemplos maravillosos, ¿verdad? Y ahí tuvimos años ayudando a ese tipo de servicios, maravilloso. La vida nos ha sido muy favorable, nos ha dado muchas oportunidades y espero en Dios que la hayamos aprovechado. Doctor Roberto Gómez Alfaro, sería importante que nos mencionara la actividad que siguió desarrollando después que dejó el hospital de Comitán y sobre todo la fundación del Sanatorio Fraternidad, que es un símbolo de atención a personas de muy escasos recursos económicos que hasta la fecha siguen buscando su servicio, su atención. Cómo no, muchas gracias. Sí, yo entré en una dicotomía muy fuerte para mí, en el sentido de que pues la única opción que me quedaba era la medicina particular, hacer cirugía particular, etcétera. Pero entonces también sucedió una cosa muy curiosa. Yo estaba pensando también irme de Comitán, no sabía exactamente para dónde. Y un día, subiendo aquí, me encuentro a una señora que yo había operado en el hospital de Altamirano como 10 años antes, no los habíamos visto 10 años. Me lo encuentro y me dice, doctor, ¿qué vas a hacer? Platicamos, como sabía, le había hecho una mastectomía. Y ¿qué vas a hacer? Le digo, pues no, pues ya pienso, ¿por qué no pones usted un sanatorio? Yo nunca he tenido los recursos para hacerlo. Digo, le digo, no, es imposible, no voy a poderlo hacer. Póngalo usted en la casa del señor Carlos Lenkendorf. Carlos Lenkendorf ha escrito como 6 libros sobre Tojolabal. Él los hizo grafos, sí les hizo su idioma y todo.
fuimos grandes amigos. Entonces, digo, no, pero ahí vive el Padre Blanco. No, el Padre Blanco ya se va a Guatemala. ¿De qué depende muchas veces que haga uno para un lado, para otro? Si no me encuentro a la señora, yo quién sabe dónde estaría. Y ya voy a hablar con el Padre Blanco, dijo que sí se iba, hablé con Carlos Benkendorf, me dice, ¿cómo no? ¿Cómo ves? Toma la casa y ya. Digo, no, pero cóbrame. No. Le digo, sí, cóbrame porque yo voy a vivir de eso. Bueno, entonces yo no tenía dinero. Gloria me apoyó, me dice, no, pues empeñemos la casa, hipotequemos la casa y todo. No tenía dinero y entonces tenía un compadre médico que le platiqué y me dice, no, yo le entro al dinero para financiar. Digo, bueno, nada más que somos compadres, yo éramos. Entonces le digo, ¿qué pasó, mi amor? Perdón. Entonces le digo, bueno, quiero poner el sanatorio, pero quiero poner una condición. Lo cual, me dice, pues que vamos a trabajar particularmente, pero por lo menos el 30% deben de ser exentos. Le digo, sí, estamos de acuerdo, compadre. Bueno, vamos a México a buscar instrumental usado, etcétera, pero de todas maneras la cantidad era importante. Regresamos ahí donde está el sanatorio, hay una riata en medio del patio. Ahí me dice, compadre, quiero hablar con usted. Ahora fue al revés. Dígame usted, mire, compadre, ya estuve viendo las cosas, le voy a proponer otra cosa. ¿Cuál? Que vamos a trabajar 2 años cobrando el 100% y después ya vemos si lo podemos hacer. Digo, compadre, pues yo le dije que no, que yo quería el 30% menos, el 70% más. No, pues compadre, entonces no puedo. Bueno, compadre, pues ahí nos ven. Entonces nos quedamos y empezamos con grandes trabajos. La mesa de cirugía del sanatorio era una mesa de partos, que si queríamos poner en alguna otra posición el enfermo, que viniera un compañero y lo volteara, etcétera, ¿no? Pero bueno, el autoclave fue un autoclave que me regalaron las madres de Altamirano. Pasé a ver a la madre Adela, que vivía ya en México, empecé a saludar, platicando ahí en una institución que tienen ellos. Volteo y veo un autoclave. Oiga, madre, ¿y ese autoclave? No, ya está en desecho. ¿No me lo regala? Claro. Ese autoclave trabajamos 8 años con ese autoclave, ¿verdad? Lo reparábamos, lo soldábamos y a dar. Entonces, pongo estos 2 ejemplos porque fue con mucho trabajo que se empezó el sanatorio, pero sí la función fundamental que teníamos era servir, ayudar y servir. A ningún paciente se le antepuso el dinero antes que servir. Yo creo que del sanatorio hasta ahora, del 89 hasta ahora, se han hecho de más de 35,000 operaciones. Se han dado más o menos el porcentaje es grande. Yo creo que ha habido de exentos, parcial o totalmente. Uno de ellos es la esposa de don Nami. Él llegó con su esposa, dio un problema de aborto, no me acuerdo qué, se compuso, y cuando llegó para que cobrara, le digo, fírmeme acá, llevábamos una libreta de exentos. Le diré que ahorita, por ejemplo, antes de la pandemia, en 4 años, habíamos dado como 600 gentes que habían pagado o poco o nada, un porcentaje, pero que algo se les descontó. Entonces era la función del sanatorio, tratar de ayudar a quien fuera. Una cosa maravillosa, el sanatorio durante estas 35,000 cirugías, una sola ocasión, el 80% de los compañeros son de pocos recursos, una sola ocasión no nos han pagado. Después nos dijeron que ya no podían después de operar. Otra vez nos dijo la señora, yo le hice una cesárea a su hija, la operamos, el otro día me dice, oiga doctor, no tengo con qué pagar.
Le digo, bueno, pues no hay problema, se va usted exenta y todo, pero sí me hubiera gustado que me lo dijera antes, le íbamos a hacer. Pero ya, y luego lo vi, tenía una tiendita y todo. Pero es curioso, es maravillosamente curioso, ¿verdad? Cómo nace y se ha fugado y todo. Otra vez fue una cosa con Omar, fue una cosa curiosa con Omar, opera Omar y todo, y era una señora ya muy mayor, con su esposo. Y al otro día, 2 o 3 días lo daba de alta Omar, y estábamos comiendo aquí en la casa de Estefano. Le digo, ¿cómo te fue, Moreno? Pues regular, dice, porque la señora fulana de tal se fue sin pagar. Digo, ¿cómo? Increíble, al otro día llegó su hijo a pagar. Entonces le digo, oye viejazo, pues ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron sin pagar? Es que mis papás ya mayores, ya que le habían dado de alta, le decían una enfermera o un médico, ¿y cuánto se debe? Ahorita le decimos, que estaban corriendo por la cirugía. Y eso, ahorita le decimos. Total, se aburrieron y se fueron. Pero el hijo al otro día estaba pagando. La función de fraternidad es servir, ayudar. Creo que sí, para ya no cansarlo. No. Solamente quisiera... ya hablando de esto podemos seguirnos hasta mañana. Quisiera decirle que tuve el privilegio de conocer al maestro Amin Guillén, sí, quien me dio un ejemplar de este libro que resume la vida del doctor, ¿sí? Que se llama El Hospital 200 años después. Es un libro que está lleno de testimonios, de anécdotas, pero que resume la vida del doctor Roberto Gómez Alfaro. Muchas gracias. Y bueno, ha sido un privilegio. Yo supe de usted allá por el año 83, cuando hacía mi servicio social en Ocosingo, y hablaban de un doctor que se metía a la selva, que llegaba a la selva, que daba consultas, que estaba creando o llevaba prácticamente un quirófano móvil para atender las necesidades más urgentes de la selva, que estaba al lado de los refugiados guatemaltecos asolados por paludismo, por tuberculosis, desnutrición, y que él junto con otro grupo de médicos hacía un servicio realmente extraordinario. No tuve la oportunidad en esa época de conocerlo, yo tuve después que irme a seguirme preparando, y en 2018, cuando su hijo y gran colega, el doctor Omar Gómez, me invitó a Tapachula a un simposium de la Fundación Funsalvarme, me tocó escuchar una parte de usted cuando describió y definió cómo debe ser un trabajador de la salud. Me gustaría mucho, ya para finalizar, que ese fuera su mensaje final, porque usted tiene una definición de cómo debe ser el trabajador de la salud, cómo debe ser un médico, cómo debemos educar a nuestros futuros médicos, a los estudiantes de medicina, a los futuros o futuras enfermeras y demás personal de la salud, para que tengan esa empatía y esa solidaridad con el paciente, ¿verdad? Ponerse en el lugar de los pacientes y sobre todo que rescatemos esos valores que se han perdido en la formación del médico. Claro, se han perdido en la sociedad, pero especialmente en la formación del médico, donde desafortunadamente vemos cómo el mercantilismo en la medicina ha ido ganando terreno. Doctor, me encantaría que nos diera su concepto de lo que debe ser, ¿no?, un médico. Pero pues yo creo que se deben por ejemplo, se deben de agregar valores muy importantes. La tecnología es básica, es muy buena. El desarrollo tecnológico de 50, 60 años para acá, pues ha hecho muchas veces más de lo que se podía haber hecho en los siglos anteriores, etcétera, ¿no? Pero es una tecnología deshumanizada, es una tecnología que no piensa en los demás, es una tecnología que solamente piensa en la ganancia, la productividad, que si los elementos que van a ser el aspecto tecnológico, nada más es acaparar,
centralizar el poder, la economía, etcétera, ¿no? Ojalá que porque esto, ojalá que se pudiera hacer un invento tecnológico humanizado. Que primero pensemos en la humanidad, pensemos en nosotros, pensemos en el daño que le estamos haciendo al planeta, que le hemos hecho, pensemos en nuestros valores, que es muy alegre dar, servir, analizar. Yo siempre he pensado que el médico está en una posición ideal para servir, para dar, para ayudar. A veces una palabra, darle la mano, buscar alternativas, etcétera, es hacer una mejor medicina. Que no basta solo el proceso biológico, operativo, etcétera. No, que hay que humanizarla en todos los sentidos. Que necesitamos desprendernos del amor al dinero, a la flojera y todo, y que debemos conservar sobre todo el amor a la humanidad. Si nosotros le damos amor a nuestras actividades, vamos a ser más felices. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, gracias por el honor por de su casa. Qué gusto volverte a ver. Esperamos que no nos veamos cada 10 años, porque si no, no vamos a llegar a la próxima vista. Muchas gracias, gracias a todos. Bueno, es una grata coincidencia que este día estemos también conversando con un paciente, amigo del doctor Roberto Gómez Alfaro, el señor Eliezer Palacios Grajales y su esposa Romelia, quienes nos van a dar a conocer su experiencia de vida en estos largos años de amistad que han tenido con el doctor Roberto Gómez Alfaro y que ha sido su médico de muchos años. Entonces me encantaría que nos comentaran cuál ha sido las vivencias que han tenido con el doctor Roberto Gómez Alfaro. Pues yo me gustaría decir, ya que mi esposo está aquí presente y yo también, desde cuando él hirieron fue en 1977 y llegando al sanatorio que fue a las 11 de la noche, llegamos y le dice a mi esposo, cúreme doctor, porque quiero seguir a la lucha, porque ya estábamos en lucha de los pobres, y al estar en la lucha de los pobres teníamos gente poca, pero después hicimos muchos. ¿Por qué? Porque la mayoría estuvimos con el doctor desde ese momento. ¿Por qué? Porque era necesario que era un doctor de los pobres para nosotros, y aparte de la lucha que tuvimos, también lo involucramos, que fuera el doctor para toda la gente pobre, porque no tenían recurso, y aparte del recurso, él los ayudaba con mayor amor y cariño y lealtad que él tenía. Y aparte de eso, yo lo vi a mi esposo, lo operaron, se quedó en coma, y yo estuve hasta el momento que él dijo, en 20 días va a estar tu esposo, si Dios quiere, y Dios lo ayuda, va a seguir adelante, y si no, Dios dirá. Y yo estaba siempre al lado de mi esposo, y desde ese momento le tuvimos ese cariño, esa amistad, esa confianza en él, y yo creo que desde ese momento lo valoramos como una persona, de ser un doctor de los pobres y de la gente humilde. Por eso nosotros le tuvimos ese cariño, ese amor, esa lealtad, que hasta ahorita no lo hemos perdido esa amistad. Mientras Dios nos dé licencia y vivamos, vamos a seguir adelante con él, y estamos dispuestos a lo que le pase, estamos dispuestos a seguir adelante y valorarlo como un doctor valioso. ¿Por qué? Porque es lo ideal para él, para nosotros. Es el tesoro más grande que tenemos en nuestra vida, en nuestro amor, en nuestro cariño, y él nos ha ayudado con toda su amistad, con toda su confianza, con todo aquel cariño y el amor que nos tenemos, y seguimos adelante. Muy bien. Eliezer, ¿qué nos puede decir usted de sus recuerdos? ¿Cómo fue que llegó usted al hospital a ser atendido por el doctor? Pues en el 77 que me balacearon, pues yo no me di cuenta de nada, ¿no? En ese momento. Cuando vine a ver, ya estaba yo en el hospital. Cuando ya me habló el doctor, dice, yo soy el doctor Roberto Gómez Alfaro.
Tuve que, pues yo le contesté y digo, doctor, cúreme usted porque quiero seguir luchando. Me gusta la gente pobre. Y desde ese momento, desde esa fecha, hasta ahorita, gracias a Dios y al Señor, tenemos muy buenas amistades, nos queremos como hermanos. Y ahí estoy, a lo que pase, a lo que suceda, estoy con él. Pues nos da mucho gusto saber que usted fue atendido por el doctor, le salvó la vida y a partir de ahí han creado una amistad muy bonita, una solidaridad hermosa. Así es. Que el día de hoy precisamente haya usted coincidido en su visita. Sí, me lleno de gusto de que haya yo tenido esa oportunidad de estar aquí junto con él y con ustedes. Pues si quieren agregar algo más, adelante. Pues yo casi no me da la memoria. Pues yo de mi parte, vamos a seguir luchando con el doctor mientras él le dé Dios vida y nosotros también para seguir adelante y estamos dispuestos a lo como venga la vida, porque la vida no lo tenemos comprada y necesitamos saber de ellos, por eso estamos en comunicación y siempre que sea lejos estamos con ellos y seguimos en lucha y seguimos, lo que le pase estamos dispuestos a sufrir nosotros también. Así como es. hermanos, como familias, como un tesoro que tenemos en las manos, hay que valorarlo y seguir adelante con él. Eso es todo lo que les puedo decir. Y para mí es un agradecimiento que nos están tomando en cuenta este momento que se llegó ideal para estar juntos con ellos. ¿Sí? Eso es todo. Y Dios los cuide y Dios les echa su bendición y en sus caminos Dios esté con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho su testimonio. Si quieren agregar algo más. Inclusive hasta traigo un corridito ahí que entre los pobres me gustaría que lo escucharan. Sí, adelante. Llamarlo mi hija. Sale. El día 28 de octubre no me quisiera acordar. Vi a las rosas el pueblo, los fueron a balacear junto con los hacendados. Campesinado a matar. Roberto Gómez Alfaro, un doctor a todo dar, lo ha salvado de la muerte, se lo iban a asesinar. Eliezer Palacio el Güero, preso lo iban a matar. Eliezer Palacio el Güero, su esposa es fiel y cabal. El 29 de marzo lo fueron a visitar. Compositor de corrido, jamás se van a olvidar. Historias de campesinos nunca se debe olvidar. El día 28 de octubre se lo fueron a emboscar como a las 6 de la tarde. Miguelón descansa en paz. Eliezer
El día 28 de octubre no me quisiera acordar. Villa Las Rosas, el pueblo, los fueron a balacear junto con los hacendados. Campesinado a matar. Roberto Gómez Alfaro, un doctor a todo dar, lo ha salvado de la muerte, se lo iban a asesinar. Eliezer Palacio el Güero, preso lo iban